Saludos, muy buenos días o muy buenas tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos estás escuchando. Gracias por unirte a este espacio y en esta oportunidad para tratar el tema de la norma ISO 14001, versión 2015 y la perspectiva del ciclo de vida. Mi nombre es María Altamirano. Trabajo en sistemas de gestión ya hace un buen tiempo, dando proyectos de consultoría, capacitaciones, auditorías. Así que es un gusto para mí tener esta oportunidad nuevamente de encontrarme con la familia de ALDE Business School, pero en esta ocasión para, repetimos el tema, conversar acerca de esta norma ISO 14001 y tratar también este enfoque, esta perspectiva del ciclo de vida. ¿Ok? Esta norma ISO 14001 que de acuerdo a la encuesta realizada por la propia organización ISO hasta el año pasado, ¿sí? Es decir, 2019 ha sido el límite o el corte, ¿no? Ellos lo presentan o lo presentaron en esta ocasión en el 2020. Hasta ahí tenemos datos. Entonces, a nivel mundial hay o hubo hasta esta fecha 487.950 sites, sedes, organizaciones con estas sedes que creyeron en esta norma, apostaron por esta norma, implementaron un sistema de gestión ambiental de acuerdo a los requisitos de esta norma y la certificaron con una tercera parte, con una casa, un organismo certificador, ¿no? Que periódicamente los visita y vigila que efectivamente se está cumpliendo. ¿Cuál es el propósito de ISO 14001? ¿Por qué fue escrita? ¿Para quién fue escrita? El propósito es proporcionar a las organizaciones independientemente de su tamaño, de su rubro, de proporcionarles un marco de referencia para proteger el medio ambiente. Un enfoque sistemático a la gestión ambiental puede proporcionar una rica información a la alta dirección, a quien tiene a cargo las organizaciones para generarle éxito a un largo plazo en realidad, ¿no? Pero que puede así crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible. Esta norma, si bien es cierto, es certificable, no es la única en materia de sistemas de gestión ambiental, ¿no? En realidad hay decenas de estas normas que acompañan a ella. En breve les voy a comentar un poquito de quién trabaja estas normas, incluyendo a la ISO 14001, ¿no? Esta norma entonces ayuda a las organizaciones a que puedan a lograr resultados previstos de su sistema de gestión. De esta forma aporta valor tanto al medio ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas. He marcado ahí el tema de lograr resultados previstos. Esta frase de resultados previstos. Cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que buscan las organizaciones y que ISO 14001 les puede ayudar? 3 cosas nos menciona esta misma norma. Mejorar el desempeño ambiental, ayudarle a cumplir los requisitos legales y otros tipos de requisitos con los cuales la organización se compromete, y además ayudarle a lograr también los objetivos ambientales que la organización defina, ¿no? Ese es el gran propósito, ¿no? Ayudar a estas organizaciones que deciden optar por un sistema de gestión ambiental y que están buscando esto, mejorar su desempeño en materia ambiental, cumplir requisitos legales y otros relacionados a la materia ambiental y lograr los objetivos ambientales. Esta norma de sistemas de gestión, como otras que tal vez ustedes conozcan, sigue un modelo, tiene una referencia, ¿no? Se llama modelo PHBA o PDCA, ¿sí? Es como la base, ¿no?, para el enfoque de este sistema de gestión ambiental. Este modelo nos proporciona en realidad como un proceso iterativo, ¿no? Vemos aquí las flechitas, es continuo. La búsqueda de la mejora continua
respecto al desempeño ambiental de las organizaciones. Vemos aquí, entonces, que va por diferentes fases, ¿no? Cuando uno va planificando, estableciendo, es decir, objetivos ambientales, va estableciendo los procesos que son necesarios para obtener los resultados previstos de acuerdo con una política ambiental de la organización, para luego pasar a la fase de hacer, es decir, de implementar los procesos que habíamos planificado. Posteriormente, para hacer un seguimiento, para medir los procesos respecto a la política ambiental, respecto a los objetivos ambientales, a los criterios operacionales e informar así de sus resultados. Y finalmente a la fase actuar, para emprender acciones para ir mejorando en el tiempo. Ese mismo modelo, si lo vemos ahora de forma plana, donde podemos observar los capítulos de ISO 14001, en base a esta estructura, los tenemos aquí. Pero aquí ya los hemos desplegado con cada uno de los requisitos que conforman los capítulos. En este tipo de normas, los requisitos empiezan a trabajarse a partir del capítulo 4. Los anteriores capítulos, el 1, 2 y 3, son en realidad capítulos introductorios. Vemos entonces aquí la fase de planificación con los capítulos 4, 5 y 6, la de implementación con los capítulos de apoyo y operación, la fase de verificación en un capítulo 9 y la fase del actuar con el capítulo 10, ¿no? Cada uno de ellos con sus requisitos. Muy parecido a otras normas, ¿verdad? Seguramente ustedes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de conocer o de trabajar con otras normas también referidas a sistemas de gestión. Y en este caso, bueno, orientado al tema ambiental. Esta norma no es una norma nueva, ¿no? Ya tiene un cierto recorrido, ya tiene sus años. La primera versión salió en el año 96. Luego tuvimos la del año 2004 y la versión vigente, la del año 2015. ¿No? Por procedimientos de ISO, que es el organismo internacional de normalización, las normas periódicamente se van revisando y ya queda luego a decisión si se mantienen o si hay que revisarlas, hay que cambiarlas, hay que modificarlas, ¿no? Y viene ya luego todo un trabajo del comité. ¿Quién es el comité responsable de trabajar estas normas dentro de ISO? Es el 207 y específicamente el subcomité 1. Ellos son los encargados de ver esta norma. Si en tu país el organismo de normalización nacional forma parte de ISO, y es más, tal vez trabaje de la mano con ellos a través de comités espejo, entonces es probable de que toda la información referida a nuevas publicaciones o modificaciones tal vez, ¿no? Se trabaje siempre de la mano de forma coordinada con los organismos nacionales de normalización. Investiga en tu país quién es ese organismo nacional donde puedes acudir también para adquirir las normas. Bien, entonces, llega año 2015, septiembre del 2015, y sale a la luz esta norma, con un enfoque diferente a su versión anterior, a la versión 2004. ¿No? Y parte de estas diferencias las he querido colocar y presentarte hoy para este webinar. ¿No? Es un enfoque diferente a versiones previas. No sabemos todavía si es que habrá algún cambio fuerte para próximas versiones de la norma, pero estas han sido muy interesantes para las organizaciones que han venido trabajando entonces con esta versión. Te cito a 4 de ellas y vamos a ir revisando cada una. Ok, pero antes de continuar, yo sé que por aquí ya han venido presentando sus saludos, ¿no? Y de hecho, ya han venido también haciendo por aquí alguna pregunta, ¿no?
por ejemplo, referidas al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, claro que sí. Y no solamente esta norma, Alfredo. Bueno, Alfredo nos está preguntando un poco en referencia a los ODS. En realidad, Alfredo, ISO está muy consciente sobre estos 17 objetivos, tanto así que enlaza cada una de sus normas a los respectivos objetivos a los que está asociado y los presenta dentro de su página web. Si, por ejemplo, quieres ingresar dentro de la página de ISO y buscar esta norma o cualquier otra, ¿sí? Vas a encontrar en ella, aparte de la referencia, sus datos, la versión, etcétera, y un extracto preliminar, un poco de las primeras páginas, vas a encontrar que tiene la referencia y está jalado, vas a ver un símbolo del número de la ODS al cual está referido. Ok, chicos, yo quería preguntarles, de los que están aquí, ¿cuántos trabajan o tal vez estudian en una organización que tiene certificado su sistema de gestión ambiental con esta norma 14001? ¿Qué tanto conocen entonces esta norma? Me ponen sí, aquellos de que sí, actualmente vienen trabajando en una organización que tiene una certificación ISO 14001. Muy bien, vemos que Jorge, Ronnie, Juan, Nuri nos responden que sí, también Susana. Ok, bueno, no son pocos. Ok, bien, bien, ay, listo. Muchas gracias. Sigamos entonces. Eso me pone, me da este input porque entonces me gustaría de que mientras vamos conversando al respecto, ustedes vayan reconociendo también en su propia organización cómo lo han venido manejando, cómo lo vienen trabajando, ¿no? Ok, empecemos entonces con este primer enfoque, el tema del contexto organizacional, esta comprensión conceptual de cuestiones que pueden afectar a nuestra organización, ya sea de forma positiva o de forma negativa, ¿no? A la manera en que la organización gestiona sus responsabilidades ambientales, ¿sí? Nuestras organizaciones, entonces, lo que tienen que hacer, y que estoy segura también ustedes lo han hecho en su momento y lo vienen haciendo continuamente, porque en realidad esta parte no es que lo hice una vez y luego lo dejé abandonado, no, en realidad esto es continuo, uno va examinando ese contexto en el cual está operando, específicamente porque ya sabemos, especialmente en estos tiempos, ocurren muchos cambios, entonces hay que estar muy alerta con este contexto. E identificamos así tanto factores internos al interior de nuestra organización como factores externos, que pueden ser relevantes, importantes, ¿verdad?, para la eficacia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, aparte me dirán, bueno, porque la norma lo pide, ¿no? Hay requisitos, el 4.1, el 4.2 están asociados al tema de conocer o de comprender el contexto y las partes interesadas de las organizaciones, ¿no? La finalidad de hacer un análisis del contexto es alcanzar un nivel de conocimiento de estas cuestiones que son importantes para la organización y que, como les decía, pueden afectar positiva o negativamente a la estrategia y a la gestión ambiental. Entonces, conocerlas es tenerlas en cuenta al momento que vamos a diseñar el sistema. Cuando una organización recién va a empezar a implementar un sistema de gestión en base a ISO 14001, antes de implementarla va a tener que diseñarla, ¿no? Y para diseñarla, ¿cómo la voy a hacer? Uno de los primeros pasos, es que no es el primero, es precisamente esta parte, ¿no? Ir a reconocer, muchos dicen identificar, la norma emplea la palabra comprender, ¿sí? Este conocimiento ayudará entonces a nuestras organizaciones a comprender el contexto en el cual opera y le va a servir posteriormente para determinar cuál va a ser el alcance de su sistema de gestión ambiental, qué va a cubrir,
Voy a imaginarme que soy una organización que tiene 2 o 3 sedes a lo largo del país y entonces en base a este análisis voy a determinar qué voy a cubrir, hasta dónde va a abarcar el alcance de mi sistema de gestión ambiental. Las 3 sedes, solo una, ¿no? Pero también me va a ayudar posteriormente a identificar riesgos y oportunidades que debo abordar como organización. Aquí les he puesto en la figura algunos ejemplos de estos factores. El cómo lo vamos a hacer, y en realidad todos los cómo entre comillas, no están descritos en las normas, en este caso en ISO 14001. Y no está escrito precisamente porque como esa norma está orientada a cualquier tipo de organización, mal haría en especificar una metodología precisa, ¿no? Porque no calzaría a todas necesariamente. Lo que sí, esta norma tiene un anexo al final del documento. Y en ese anexo te da ciertas referencias, te profundiza un poquito más en cada uno de los puntos o de los requisitos que comprende ISO 14001, ¿no? Entonces, a manera de taller, por ejemplo, trabajando con la alta dirección, con los líderes de los procesos, a través de lluvia de ideas, juicio de expertos incluso, podríamos ir comprendiendo, analizando, llevando data, ¿no? En relación a cómo están estos factores internos y también mirando, ¿no? Estando muy pendiente del contexto externo. Contexto externo como por ejemplo pudiera ser cómo hoy está la situación política, cuál es el contexto cultural o social, ¿no? de las comunidades, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces vamos a ir, esto solamente es un ejemplo, ¿no? Pueden haber otros tipos de factores también. ¿Qué más? Otro punto importante, otro enfoque importante que comprende esta ISO 14001, siempre pensando en esta primera fase de planificación, cómo voy a planificar mi sistema y luego posteriormente cómo voy a mejorarlo en el tiempo, ¿sí? Otro punto es este tema de las partes interesadas, ¿no? Las organizaciones, nuestras organizaciones no operan de forma aislada, sino que interactúan con diferentes elementos del contexto que hemos estado revisando en la lámina anterior. Las partes interesadas forman parte de este contexto. ISO 14001 nos presenta un requisito llamado 4.2, donde justamente se habla de esta parte, ¿no? Les he puesto también aquí en la lámina algunos ejemplos de posibles partes interesadas y nombrados de forma general en realidad. ¿A qué me refiero con de forma general? Significa que podríamos incluir o identificar subgrupos dentro de cada uno de ellos en la medida que sea necesaria. ¿Cuándo sé por qué esto va a ser o no va a ser necesario? Va a depender de las necesidades y expectativas que tengan estas partes interesadas. Por ejemplo, si hemos identificado como parte interesada, estoy segura que sí, a nuestro personal, a los colaboradores, a los trabajadores, ¿sí? Y ellos tienen sus necesidades y expectativas en relación a materia ambiental, es posible que dentro de este personal haya operarios que no necesariamente tengan las mismas necesidades y expectativas que las gerencias, que también son parte del personal de la organización. O incluso podría ser que en nuestra empresa haya sindicatos. También es personal. Pero es posible también que tengan necesidades y expectativas diferentes al común de los colaboradores. Si la respuesta es que sí, entonces vale la pena que a la hora que hagas este análisis, esta identificación, esta comprensión, puedas presentar estos subgrupos para quienes correspondan. Te pongo otro ejemplo. Comunidades locales. Dentro de las comunidades locales podríamos tener tal vez
las asociaciones de los vecinos, podrían haber grupos ecologistas, las autoridades locales, ¿no? Y cada uno de ellos con sus propias necesidades y expectativas. ¿Sí? Quiero que me digas, de los que yo he puesto aquí como ejemplo, ¿hay alguna otra parte interesada que en tu organización la hayan identificado como tal? Te leo en la sección de preguntas. Ok, muchas gracias Ignacio y María. Han colocado al gobierno. Universidades, muy bien. Gracias, gracias. Ahí lo dejamos, ahí lo cierro un ratito para poder ver esta lámina. Entonces, sí, muy bien. Alguien puso universidades, ¿verdad? A lo que voy. No es que esto sea igual para todos. Pueden ser algunos muy típicos, ¿no? Seguramente los hemos reconocido acá, ¿no? Pero no necesariamente tienen que coincidir de todas las organizaciones. ¿Ok? Esta etapa también me va a ayudar luego a hacer el diseño o la mejora, en todo caso, de mi sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Aquí te pongo ya, he sacado como un ejemplito las asociaciones de vecinos, ¿sí? Ya está identificado. Claro, pero nos falta saber, ya les decía en la lámina anterior, que ellos tienen necesidades y expectativas. Entonces, será bueno colocarlas, ¿verdad? Identificarlas. De hecho, lo tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿No? De hecho, cuando trabajamos en las organizaciones, estoy segura, cada uno de nosotros podemos afirmar y declarar cuáles podrían ser esas necesidades y expectativas. Y no está mal colocarlo. Esa puede ser nuestra primera información, la que tenemos más a la mano, de tantos años que venimos trabajando en nuestra empresa, en nuestra organización. Hemos tenido contacto seguramente con estas partes interesadas. Sabemos de manera preliminar cuáles son sus necesidades y expectativas. Por ejemplo, las que están aquí en la lámina, ¿no? Pero no estaría mal, y de hecho es una recomendación a seguir, que tengamos mecanismos para poder saber, conocer, rescatar directamente de la parte interesada cuáles son esas necesidades y expectativas. Irles a preguntar, ¿no? Tener algún mecanismo que me permita esta comunicación. ¿Y para qué? ¿Para qué es que voy a hacer toda esta tarea? Aquí también lo he puesto. Nos va a ayudar, como les decía, con el tema de la planificación. Nuevamente me va a ayudar a determinar el alcance. Va a ser un elemento de entrada para luego poder plantearme requisitos. Es decir, si por ejemplo, una de las necesidades y expectativas de las asociaciones de vecinos era, ay, ojalá que esta empresa pues tenga realmente un buen comportamiento ambiental, ¿no? Me gustaría que esto fuera así, está cerca de mi residencia, de mi casa, ¿no? Pero esa es una necesidad y expectativa que la organización la identifica, la conoce, se lo han mencionado, pero ahora no significa que del total de necesidades y expectativas nuestra organización va a tener que asumirse todas. Va a tener que, de acuerdo a sus recursos, ¿verdad? Y de acuerdo a sus propósitos y un poco por temas estratégicos también, ver cuáles de ellas se va a plantear como requisitos propios para su sistema de gestión. Tal vez este primer ejemplo me diga, ok, yo entonces con mayor razón decido implementarme un sistema de gestión ambiental. Voy a cubrir de esta forma, este modelo me va a ayudar a lograr esto de que en este caso las asociaciones de vecinos los están solicitando, ¿no? Bueno, y también me va a permitir, en algún momento me podría permitir determinar objetivos. Objetivos relacionados al sistema de gestión ambiental, claro está. Vamos avanzando más rapidito. A ver, otro enfoque, el tercer enfoque, el tema de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Dónde está dentro de ISO 14001? Dentro del capítulo 6. Este capítulo 6 tiene un primer requisito, el 6.1, pero que se despliega en 4. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? De que este tema de riesgos y oportunidades está presente aquí, en todo, ¿no? A ver,
La organización debe pensar cómo su interacción con el medio ambiente va a originar una serie de amenazas que finalmente podrían convertirse en problemas ambientales. El pensamiento basado en riesgos no solamente va a ayudarnos a identificar estas amenazas, sino también podría proporcionarnos oportunidades, tanto de mejora ambiental o inclusive para el propio negocio de la organización. Entonces, esta norma nos solicita que al planificar nuestro sistema de gestión ambiental, consideremos el resultado del análisis del contexto, el resultado del alcance del sistema de gestión, de tal forma que me permita determinar esos riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, relacionados con los requisitos legales y otros requisitos con los cuales me pueda comprometer, ¿verdad? Otras cuestiones derivadas del análisis del contexto, este contexto que vimos previamente, económico, tecnológico, social, en que se mueve la organización. Los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales se pueden determinar como parte de la evaluación de la significancia. En un ratito lo vamos a ver. Los requisitos legales y otros requisitos también pueden generar riesgos y oportunidades. Por ejemplo, incumplimiento de estos requisitos legales. Eso puede afectar a la reputación de la organización. Pero en cambio, si superamos cumplimiento legal, más bien nos va a dar la oportunidad de mejorar la imagen. ¿Sí? Esto es, entonces, ir determinando en qué casos puedo identificar riesgos y en qué casos puedo identificar oportunidades para luego abordarlas. ¿Alguna metodología que ISO 14001 nos proporcione para esta determinación de riesgos que luego tendré que abordarlas? No, no te las coloco, no te las sugiere así en estricto, ¿no? Va a depender también de la propia organización. Tener estos mecanismos o estas herramientas que les permita tal vez de una forma ágil y hasta fácil para las personas que finalmente somos las que llevamos y las que identificamos o las que estamos mucho más cerca de poder identificar riesgos y oportunidades en nuestro día a día, ¿no? Y esa va a ser seguramente la estrategia que vayamos a tomar para definir cuál va a ser esta herramienta, de qué manera voy a tener documentados estos riesgos y oportunidades que me ayude también luego a hacerle seguimiento. Bien, enfoquemos entonces esto de aspectos ambientales, porque ya está amarrado con el tema de la perspectiva del ciclo de vida, ¿no? Un poco hemos ido recorriendo entonces estos enfoques para terminar aquí, ¿sí? Y les he escrito así literalmente lo que nos pide ISO 14001 en el requisito 612. El alcance que ya lo tenemos, lo deberíamos tener definido, ¿verdad? El alcance del sistema de gestión ambiental. Dentro de ese alcance es que tenemos la tarea de determinar los aspectos ambientales. ¿Aspectos ambientales de qué? De las actividades que realizo, de los productos, de los servicios que ofrezco, ¿no? De aquellos que puedo controlar e incluso de aquellos en los que pueda influir, ¿no? Este término que ahorita también lo vamos a seguir comentando. Pero además de los aspectos, determinar cuáles son los impactos ambientales asociados. Hasta allí, esta norma ISO 14001 en realidad siempre predicaba esta parte, ¿no? Finalmente lo que tenemos que hacer es poder determinar cuáles son los impactos significativos e ir trabajando el sistema orientado a ello. Pero en la versión 2015 le aumenta esta frase, la perspectiva del ciclo de vida. Lo vas a seguir haciendo como antes, ¿ya? Pero le vas a dar otra mirada, una mirada más amplia a lo que ya venías trabajando. Para aquellos que todavía tal vez en sala y que me decían de que no han implementado esta norma, no han tenido todavía oportunidad de implementarla o no trabajan en organizaciones que sí la tienen implementada, entonces aquí les he colocado la definición transcrita también de esta norma, de lo que es un aspecto ambiental y de lo que es un impacto ambiental. Uno es como la causa y otro es como el efecto, ¿no?
acompañado de un ejemplo. Recuerden que puede ser en realidad un elemento de las actividades diferentes. Imagínense, ¿no? Cuántas actividades, cuántos procesos tenemos en nuestras organizaciones. Podríamos tener más de un producto, pueden ser acá productos, servicios. Ahora, no es necesario que lo hagas específicamente uno por uno, no, no producto por producto, podrías también ir agrupándolos. Ahora, por ejemplo, usamos vehículos, ¿sí? Dentro de nuestra organización o como parte de las tareas que tenemos en nuestra actividad, y tan solo por ello podemos identificar uno o más aspectos ambientales. Aquí la lámina me ha alcanzado para 3, y cada uno de esos aspectos ambientales tiene un efecto, tiene un impacto ambiental. Podría ser beneficioso también, ¿no? Si este fuera el caso, igual lo tendríamos que contemplar. Podríamos tener, en general, aspectos ambientales relacionados con consumos, por ejemplo, consumo de papel, emisiones de polvo, si estamos trabajando, no sé, se me ocurre ahorita en construcción, ¿no? Con movimiento de tierras, vertidos de agua, residuos que se van generando, residuos peligrosos, por ejemplo, residuos electrónicos, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer esta tarea? ¿Por qué tenemos que estar haciendo esta determinación que los que han pasado ya por esta etapa y la mantienen, la continúan en el tiempo? A veces resulta un poquito media pesada, nos salen unos registros bastante extensos, ¿no? Bien, ¿por qué lo tenemos que hacer? ¿Para qué lo tenemos que hacer? Les decía, porque finalmente lo que queremos con un sistema de gestión ambiental es ir trabajando, abordando aquellos impactos que han salido o aquellos aspectos significativos, ¿no? Ahora, les decía que en realidad la tarea que veníamos haciendo con versiones anteriores no ha cambiado mucho a no ser por esta frase. El tema del ciclo de vida, que también aquí les presento la definición así copiada tal cual, ¿no? Etapas consecutivas interrelacionadas, ¿verdad? De un sistema de producto, podría ser también un servicio. Desde la adquisición de materia prima o su generación, ¿no? A partir de los recursos naturales hasta la disposición final, ¿no? Vamos a ir pasando por cada una de estas etapas que, quieras o no, de alguna forma también se están interrelacionando, ¿verdad? Ahora, la organización donde nos encontramos trabajando el día de hoy, ¿sí? No necesariamente, tal vez, este dibujito que les he presentado aquí, este gráfico, es solamente un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor yo me encuentro laborando en una empresa donde solamente hay fabricación. Yo como tal no realizo el transporte, yo más bien contrato, subcontrato, o tal vez el cliente mismo viene a recoger su producto a mi propia sede. O yo no hago diseño, por ejemplo, ¿sí? Va a depender en qué situación o qué tipo de organización estemos, donde nos encontremos laborando, ¿no? Dentro también de ISO 14001 nos ponen una nota, ¿sí? También le he copiado aquí, nos describe cuáles son las etapas, ¿sí? Aquí ya lo pongo literalmente, ¿sí? Y nos va a ayudar luego a hacer este trabajo de poder revisar este tema de nuestro sistema de gestión bajo la perspectiva del ciclo de vida. Ahora, esta norma, ISO 14001, lo que busca, lo que pretende es, repito, tener en cuenta el contexto en el que necesitan moverse, ¿no? Para desarrollar su trabajo, ya sean bienes o servicios. Pero ahora teniendo muy presente a sus proveedores, porque sus proveedores también pueden impactar en el medio ambiente. Los proveedores que nos suministran insumos, materia prima, ellos también pueden impactar. Y es más, cuando llegan luego a manos de los usuarios nuestros productos, nuestros usuarios, nuestros clientes, también al hacer uso del producto que le estamos brindando, ¿no? También, de hecho, de seguro es muy probable que van a realizar actividades que vayan a impactar con el medio ambiente, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es la preocupación o cuál ha sido la preocupación de esta norma? No centrarnos o no enfocarnos solamente en nuestra casa, solamente en la organización donde trabajamos, sino ir, alguien le llama aguas arriba y aguas abajo, ¿no? El antes, el después, al final. Claro, ustedes preguntarán, pero si ya el producto que le estoy dando al cliente, que ya lo compró, ¿no? Y ahora lo está usando, sabe Dios cómo va a ser luego, qué va a hacer luego con él, cuál va a ser la disposición final que le vaya a dar. No, yo como empresa, como organización, no tengo un control directo, yo ignoro cómo lo está haciendo. Y ahí la pregunta sería, pero ¿de alguna forma puedes influir en este comportamiento ambiental por parte de los clientes? Si la respuesta es sí, entonces justamente aquí te va a ayudar esta parte de la norma, ¿no? Ok, y para completar este término de la perspectiva del ciclo de vida, hay un requisito, el 8.1, donde también se hace mención al respecto, ¿sí? Y si se dan cuenta, ya como parte de los controles, la propia norma te está indicando, ¿no? Ok, mira, si tú tienes un proceso de diseño y desarrollo, ya sabes dónde vas a ir abordando este tema de la etapa de ciclo de vida. Qué rico aquellas empresas que tienen esta fase de diseño y desarrollo, ¿verdad? Porque ellos tienen mucho ahí la oportunidad de poder trabajar con este tema porque van a ver, por ejemplo, qué tipo de insumo, qué tipo de materia prima, si quiero hacer el desarrollo nuevo, quiero lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? ¿A quién a quién le voy a comprar, en principio, los insumos que necesito, ¿no? Y estas personas, estos proveedores, ¿cómo estarán en su tema ambiental, ¿no? Voy a poder definir, si yo compro dentro de la empresa, yo voy a tener la oportunidad de definir entonces requisitos, no solamente requisitos técnicos sobre el producto que voy a adquirir, sino requisitos ambientales. ¿Por qué? Porque tengo el control de hacerlo. Yo sí tengo el control para hacerlo como organización, ¿no? Voy a poder incluso comentarle, indicarle, comunicarle a mis proveedores estos requisitos ambientales que yo como organización estoy manejando. ¿Se dan cuenta? Estoy escapando de los límites de mi organización. Estoy yendo hacia atrás, estoy yendo hacia los proveedores, estoy yendo hacia los productos, insumos, materia prima que voy a comprar, ¿no? También me dice que chequees esta necesidad de entregar información sobre los impactos ambientales significativos que estén asociados ya a la entrega, al uso, ya al tratamiento al final de la vida útil del producto, a la disposición final, ¿no? Les decía, no tenemos como empresa el control total para ese lado, pero sin embargo, de alguna forma sí podemos influir, sí podríamos entregar tal vez información útil, ¿no? De cómo ellos podrían manejar, se me ocurren los envases del producto que le estoy suministrando, o tal vez incluso podría pactar con ellos, recoger los envases que antes que lo desechen, ¿verdad? Sí puedo tener toda esta información que me va a ayudar a implementar un buen sistema de gestión ambiental que no solamente esté centrado en los límites de mi organización, sino que estén orientados en realidad a proteger, cuidar el medio ambiente. Seguramente los que me respondieron que sí tienen un sistema, que sí trabajan en organizaciones que tienen implementado e incluso certificado su sistema de gestión ambiental, ya tienen una metodología para hacerlo, ¿no? Para hacer esta determinación de aspectos e impactos, pero bajo la mirada o bajo la perspectiva del ciclo de vida. Dicho sea de paso, ISO 14001 indica en el anexo de la norma de que no se requiere en realidad hacer como tal, hacer este trabajo del ciclo de vida por nuestros productos. Obviamente si es que han decidido hacerlo, pues bien, ¿no? Pero no es obligatorio. De hecho, el comité que trabaja estas normas tiene otras normas, ¿sí? Que justamente están asociadas y trabajan toda la norma en temas de ciclo de vida. Pero en este caso no, en este caso solamente es la perspectiva del ciclo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer de una manera en realidad bastante simple? En principio, ya que
por definición hemos visto qué cosa es el ciclo de vida, ¿no? Tendríamos que reconocer dentro de nuestra organización cuáles son las etapas aplicables de ese ciclo de vida para el producto o servicio que estamos ofreciendo como organización, ¿no? Realizando un inventario de estas etapas, de los aspectos e impactos, y una de las cosas más importantes, ¿no? Finalmente, del tipo de gestión que vamos a poder aplicar. Porque, como ya decíamos en la mina anterior, es cierto que en algunos casos yo como organización tengo el control. ¿Sí? Lo que pasa dentro de mi organización, estoy segura, tengo el control. Puedo tener influencia en algunos casos con clientes, con proveedores, ¿no? Pero también puedo encontrar casos donde tenga cero influencia, donde ya ahí no puedo hacer nada. Entonces sí sería interesante como ejercicio poder hacer ese trabajo de ir identificando, relacionando etapas del ciclo de vida con el tipo de gestión que puedo aplicar. Obviamente definir responsables porque finalmente la gestión la vamos a tener que trabajar con estos responsables, ¿no? He tratado de compilar, hacer un cuadrito pequeño aquí tan solo para poder comentar esto o graficar en todo caso esto que les comentaba acerca de las etapas del ciclo de vida, ¿sí? Pero previamente relacionadas ya con mi organización. Ya no le he podido colocar todo en extenso, pero resumo aquí que, por ejemplo, la compra de insumos sí sea una de estas etapas, ¿no? Donde voy a determinar los aspectos ambientales, como anteriormente los venía haciendo, ¿eh? O sea, esto es la tarea anterior, digamos, aspectos con impactos. Y seguramente de acuerdo a esos impactos, porque te van a salir varios, la lista va a ser bastante extensa, vas a tener que hacer una evaluación. Y dentro de esa evaluación, posiblemente tengas, no sé, una evaluación, un impacto ambiental alto, medio, bajo, va a depender de la herramienta que utilices, ¿no? Y es ahí donde tienes que tener el criterio de decir, de todas ellas, ¿sí? ¿Cuál para mí, para mi organización, van a ser significativas? Porque mi sistema de gestión lo voy a trabajar con las significativas. Las otras las voy a tener así como que pendientes o bien controladas, ¿no? Las que no tengo totalmente controladas seguramente son estas y necesito trabajar sobre ellas. Otro punto, repito, de lo de la lámina anterior, es definir o identificar cuál va a ser mi tipo de gestión. En este caso, a ver, les he puesto un aspecto ambiental que podemos identificar cuando compramos y llegan los insumos a nuestro almacén. De hecho, se van a generar residuos, ¿no? Desde el empaque, tal vez, no sé si por ahí haya un potencial, podría ocurrir un potencial derrame. Eso va a poder, de alguna forma, altera la calidad del suelo, del agua. ¿Sí? ¿Voy a tener control sobre el producto que estoy comprando? Sí. Y también tengo influencia sobre el proveedor. ¿Cuál va a ser mi estrategia de gestión entonces? Ya, yo les voy a pedir y solicitar para mi producto cuál va a ser el tipo de empaque, ¿no? Sobre lo que les voy a comprar a ellos. Voy a poder tener cierta influencia porque voy a definir requisitos que les otorgue para seleccionar estos proveedores un puntaje adicional. Aquellos que tengan una certificación, por ejemplo, ISO 14001. ¿No? Ahora, esa fue como la tabla resumen, pero en realidad la tabla es mucho más larga, repito, dependiendo de esta herramienta que vayas a utilizar. Estoy segura para los que tienen su sistema de gestión ambiental, tienen procedimientos donde está declarado los pasos a seguir, ¿no? Yo he colocado aquí como ejemplo, a ver, he visto, suelen colocar mucho, está muy bueno porque así lo relacionamos con los requisitos legales. Vamos a encontrar en algunos casos situaciones, no sé, residuos sólidos, por ejemplo, generados. Y seguramente en sus países tenemos legislación asociada con los residuos sólidos. No perdernos, y por eso también se suele colocar aquí una columna, ¿no? En qué situación nos estamos encontrando a la hora que hacemos cada una de estas identificaciones. ¿Es una situación normal de rutina en el trabajo? ¿Es una situación anormal? ¿Ha habido una parada de planta, por ejemplo? ¿O es una situación de emergencia? Un incendio, un terremoto, no lo sé, ¿no? Y importante hacer esta evaluación, repito, para identificar este nivel de significancia, ¿no? Muchos calculamos un índice, un valor, algunos le ponemos ciertos criterios, como por ejemplo podría ser severidad, probabilidad. Y los controles que vamos a trabajar justamente para tratar de minimizar este impacto, ¿no? Me va a salir aquí un valor y yo lo quiero llevar al mínimo, pero eso no ocurre por magia, eso ocurre
con trabajo. Tenemos que poner controles, tenemos que definir responsables, tenemos que definir plazos, fechas para trabajar cada uno de ellos. Pero muy aparte de este tema que es netamente técnico, digamos, y que lo definimos dentro de nuestra organización, hay otra parte que me gustaría comentarles así muy chiquitito porque ya casi estamos cerrando, estamos contra el tiempo. El tema de esto se trabaja con personas. Entonces, en la medida de que esta herramienta larga, pequeña, tal vez media complicada o tal vez muy fácil como la diseñaste, ¿sí? Valídala con el personal, no solamente con los que trabajaron esta herramienta, sino con el personal operativo, el que tiene el día a día, el que todos los días está en su labor, teniendo, como está realizando funciones, realiza actividades, entonces son los primeros en darse cuenta, en identificar posibles nuevos aspectos, que ni siquiera seguramente se les ocurrió aquí cuando armaron la tabla. Tengo un mecanismo, a lo mejor informático si se puede, que les permita a ellos de forma rápida y conociendo la metodología poder pasar la voz, pasar la alerta, ¿sí? Y se los comento porque a veces me ha ocurrido y no me gustaría que les ocurriera a ustedes en el momento que cuando hacemos las auditorías. Y entonces, quien sabe, quien maneja muy bien esta herramienta, bajo la perspectiva del ciclo de vida incluso, son las personas que elaboran justamente en el proceso del sistema de gestión. Pero cuando ya vamos a terreno y les preguntamos a los operativos, nos miran con carita de qué me estás hablando, ¿no? Y tratan de comunicarse con las personas que lo manejan o incluso responden, es que eso yo no lo veo, eso pregúntale al área ambiental, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo una rica oportunidad porque los que estamos en el área ambiental tal vez, o sea, no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. En cambio, yo sí. Entonces, preocúpate mucho en hacer mucha inducción, no solamente capacitación, sino inducción, toma de conciencia, hacer la herramienta muy fácil para que ellos retroalimenten y en realidad se convierta en una herramienta viva, ¿no? No aquellas que, la revisamos una vez al año, tal vez en la revisión por la dirección vemos algo al respecto, ¿no? Ok, chicos, nos ganó el tiempo, pero nada, allí que les dejo la dirección, la red, en todo caso, donde pueden escribirme directamente para conversar más sobre este aspecto, tal vez. El propósito un poco fue darles este marco general, ¿no? Y poder incentivar a que trabajen en sus organizaciones con su personal, siempre con herramientas que sean fáciles, siempre iniciar con lo más sencillo, tal vez ya a futuro puedan ir modificándolas y ampliándolas mucho más, pero también trabajando mucho tema de inducción, ¿no? Para que este sistema realmente sea un sistema vivo y que traiga los objetivos, lo que esperamos alcanzar, los resultados previstos, ¿no? Esa puede ser una ayuda entonces. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de los presentes y hasta una próxima oportunidad.